Amigos de Lee por Gusto, nuevamente con ustedes como parte de las actividades de la 25ª Feria del Libro de Lima, que como saben se viene realizando de manera virtual. Tenemos la oportunidad de conocer a escritores, a escritoras, y en esta oportunidad tenemos una invitada, es la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, más precisamente de Guayaquil. Ella es periodista, escritora, y su libro de cuentos, Pelea de Gallos, recibió, me parece, merecidamente muchos elogios. Así que teníamos mucho interés, muchas ganas de conversar con ella y está aquí con nosotros. María Fernanda, mucho gusto, ¿cómo Ah, estás? Jaime, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto por fin poder acercarme a la gente del Perú, que bueno, estamos tan cerca, somos la misma cosa prácticamente, y sin embargo no sé, se me ha hecho súper difícil conversar con ustedes, visitar Lima con mi libro, visitar del Perú. No sé por qué, ha habido como un maleficio, Sí. pero bueno, por fin se está dando, aunque de manera virtual. Ya sabes que este año a todos se nos aguaron todos los planes. Yo estaba felicísima de poder ir con mi libro a Perú, que es un país al que quiero muchísimo. Mi familia, tengo una familia, digamos, del corazón, que son los Wiener, Gabriela Wiener y su Ujú. familia. Así que yo me siento un poco peruana también cuando estoy con ellos en Madrid, que bueno, que es el país, es la ciudad en la que vivimos todos. Así que bueno, estoy muy contenta, en serio. Bien, María Fernanda, sí, pues efectivamente, estamos tan cerca geográficamente, pero nuestras literaturas en general también en Sudamérica no dialogan mucho, en tanto tienen que Así pasar por el es, filtro a veces de España, ¿no? Para así poder. es, así es. Quería empezar por esta relación tuya, porque hacían la presentación muy, muy breve y quizás no muy detallada. Tú los primeros libros que publicaste fueron de crónicas. Sí, Uno, Lo que aprendí en la peluquería, de 2011, y otro, Permiso de residencia, también crónicas, del año 2013, y Pelea de Gallos es tu primer libro de cuentos. Entonces tenía sí. este interés de cómo es tu acercamiento y tu relación con la literatura, porque inicialmente incluso comentabas en otras entrevistas que estudiaste literatura para ejercer la docencia. Bueno, sí, por un lado sí, por otro lado para seguir leyendo, ¿no? Creo que muchos estudiamos literatura como para mantener un tiempo más la ficción de que se puede solo vivir y leer, ¿no? Em, a ver, bueno, mi relación con la literatura es muy temprana, muy, muy, muy temprana, desde que yo era niña. Los libros son una cosa muy importante para mí. De hecho, mi mamá a veces dice que ella se daba cuenta como yo, antes de saber leer, estaba obsesionada con las palabras, ¿no? Y con los dibujitos de los cuentos que ella me leía, yo inventaba la historia, ¿no? Antes de poder saber qué decían las palabras. Y que además yo nunca he sido precoz en nada, ni nunca he sido ni genio en nada, ¿no? Siempre fui una alumna mediocre, pero lo de saber leer fue rapidísimo, fue impresionante, ¿no? Después ya cuando se acercaron los números fue que mis padres se dieron cuenta de que no eras una superdotada. Y entonces, bueno, yo siempre tuve esta fascinación, en mi casa había libros, sobre todo los compraba mi papá, libros históricos, los libros del círculo de lectores de cuando yo era pequeña. Pero bueno, yo escribo también desde muy pequeña. Creo que le pasa a mucha gente que tiene una fascinación por la literatura, que en algún momento decide probar a ver si puede también trasladar al papel las cosas que se le van ocurriendo. Eh, pero nunca tuve demasiados elogios. Imagínate una niña de clase media de Guayaquil, Ujú. Ecuador, un papá trabajador, una mamá ama de casa. No, ser escritora no era ¿sabes? Si yo hubiera nacido en Manhattan, en el seno de Paul Auster, ¿no? Pues sí se hubieran dado cuenta que lo mío con la literatura era especial.
y que era algo digno de fomentar. Pero claro, mis papás estaban obsesionados con que yo tenía malas notas en matemáticas y que era lo más importante y querían que me gradúe del colegio. Que la relación que yo tenía con las letras no era muy importante, no era algo que nadie se dedicara a fomentar, ¿no? Ni en el colegio ni en ningún lado. Ujú. Yo me acuerdo que tuve una profesora cuando tenía como 15 años que nos mandó a terminar la historia del jugador de Dostoyevsky de manera distinta. Y yo me acuerdo que fue el deber que yo más gocé en mi vida académica. Fue, es increíble, ¿no? Como una es lo que es, ¿no? Siempre lo va a ser, pase lo que pase, ¿no? Ujú. ¿Y a qué edad Ese fue eso? goce. De lo de Entonces, los... bueno, me fue muy bien con ese trabajo, ella me dijo, sigue escribiendo, bla, bla, bla. Entonces estudié literatura, pues porque yo tenía esta idea de que yo escribía, ¿no? Pero bueno, últimamente lo que he reflexionado es que las primeras cosas que yo escribí se las mostré a grandes maestros de la literatura ecuatoriana, Ujú. eh, a los autores encumbrados, y la respuesta fue el silencio o una crítica muy general y muy sin contrapeso, ¿no? Muy sin peros, como de, no eres buena. Así que yo seguí leyendo y seguí escribiendo, pero tuve mucha suerte de que el periodismo se cruzara en mi camino y que yo pudiera desarrollar con el periodismo pues creo que dos de mis grandes talentos, para usar la palabra de la parábola de los talentos, no me refiero al talento como de soberbia, sino a lo que yo creo con lo que vine, ¿no? A este mundo, que es el poder de la observación, la compasión y el poder escribirlo. Entonces, para mí el periodismo nunca fue un plan B, Ujú. consolación. Eh, el periodismo fue y es un género como la novela o el cuento o la poesía al que yo me dediqué antes, ¿no? No, a veces me da la sensación de que la gente siente que por primera vez estoy haciendo algo de verdad artístico y de verdad bueno, y yo he hecho una carrera de 20 años en el periodismo, Así es. eh, que por supuesto no quiero olvidar, no quiero que tampoco que se olvide, ¿no? Ujú. Ha sido mi vida y Exacto. yo, el periodismo narrativo, que es al que yo me dedico, a mí me parece que tiene que tener un lugar en las bibliotecas de todos y todas con la misma importancia con el que tiene el Boom o con la que tenemos a César Vallejo, ¿no? Ujú. O sea, lo que hizo Etiqueta Negra, por ejemplo, para darte un ejemplo cercano, a mí me parece que es un género literario y que también permitió que muchas carreras como las de los autores del boom pudieran existir, ¿no? Entonces, Ujú. Y para ti eh, perdona, el periodismo, ¿hasta qué punto? Bueno, veo que más te sigue interesando, pero quería preguntarte hasta qué punto el periodismo al pasar a escribir cuentos, por ejemplo, se convirtió en un problema, porque una cosa distinta pues es hacer periodismo literario y otra empezar desde los terrenos de la ficción. mm, eh, no sé, porque creo que ambas escrituras tienen su propio cauce. O sea, yo, como te decía, yo escribo ficción desde que era niña, desde que tenía 8 años. Tonterías, ¿no? Cosas de perritos, pero da igual, o sea, yo me inventaba historias desde que soy niña. Nunca he dejado de usar la ficción en mi trabajo de escritora, solo que estaba guardado en una carpeta, ¿no? Eh,
Yo más bien le veo ventajas, le veo ventajas. Yo tuve mucha suerte y fui editada, mis trabajos periodísticos fueron editados por grandes editores y grandes cronistas, que me enseñaron muchas cosas sobre la observación y muchas cosas sobre lo que el lector espera. Por eso te digo que es un género que es complicadísimo y que es, bueno, que es exactamente igual de complicado que escribir una novela, ¿no? Entonces, siento que esos aprendizajes sobre todo como lo que busca el lector y sobre cómo contar algo que has visto de la manera más acertada, pero a la vez poética y atractiva, eso me lo enseñaron mis editores, ¿no? Esa es otra gran suerte que tiene el periodista, que si bien va solo por la vida, va a haber un momento, si es que quiere que su trabajo vea la luz, que se va a enfrentar con un editor que normalmente es un gran cronista. Y ese aprendizaje, esa escuela es brutal porque es directa, porque es sobre tu trabajo, tienes un deadline y al editor como a ti les interesa que la historia sea lo más brillante posible. Entonces, yo creo que si algo hizo el periodismo en mi obra de ficción fue mejorarla. Estupendo. Y en el caso del cuento, como género, como estilo literario, ¿qué influencias ahí reconoces? Bueno, yo siempre digo creciendo, digamos, desde adolescente y mi primera adultez, yo pensaba que el género al que me iba a dedicar era la poesía. Siempre he sentido una pulsión poética, siempre he sentido que la palabra poética es la única palabra que puede acercarte a las cosas innombrables, ¿no? A las cosas inescrutables, al vacío, a los caminos que no existen, ¿no? Y que sin embargo sientes que son reales. Esas cosas que no puedes bien explicar, ¿no? Yo siento que la poesía es el único género que puede hacerlo y por lo tanto mi fascinación y devoción por la poesía es completa. Entonces yo, pues mis grandes maestros y maestras son los poetas. Y recuerdo muy bien la gran honda impresión que me causaron, por ejemplo, Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz. Recuerdo que yo era muy religiosa cuando era jovencita y recuerdo ese impacto, ¿no? De saber que eran estas monjas escribiendo esas cosas tan profundas. Y no es por hacerles a ustedes lambona, ¿no? No sé cómo se dice allá, lambonear decimos nosotros, o lamer las botas, pero en verdad la estampita, digamos, que yo tengo en mi corazón, como los religiosos tienen estampas de santos, mi estampa es la de César Vallejo, porque tiene las búsquedas que yo tengo, porque habla de la crudeza y de la violencia de estar vivo de una manera hermosísima, porque habla de la desigualdad social de una manera hermosísima, ¿no? Un hombre pasa con un pan bajo el brazo, ¿no? No hay cosa más bella y más violenta, ¿no? Como voy a hablar de otras pendejadas, con perdón, si hay una persona ahí, ¿no? Contando el dinero. Sí, Sí, para mí Los Heraldos Negros fue un antes y un después, completamente. De hecho, si yo me tatuara, si yo alguna vez hubiese tenido el valor de tatuarme, tendría tatuado algún verso de Vallejo, seguro. Bueno, no sé, es como lo más importante,
como que pensé, si algún día escribo, quiero escribir el equivalente a esto. Yo no tengo el talento, yo no tengo la cosa sobrenatural del manejo del lenguaje que tiene él, pero si a algo quiero acercarme, si a algo quiero serle fiel, digamos, y respetar, es a este tipo de escritura, ¿no? A este Es, tipo de horror, del horror de estar vivo, ¿no? De la ujú, violencia de ver el dolor de los otros y no poder hacer nada. Fue fantástico. Y en esa misma línea, por ejemplo, está Ernesto Cardenal también, que yo leí cuando era jovencita y que también pues tiene esta búsqueda. Y luego más grande, ya como cuentista propiamente dicha, por supuesto los argentinos, que no, no hay que ujú, ni nombrar sus nombres, eh, y una estadounidense, Carson McCullers, ujú. que fue para mí también, porque tiene esta forma como tan supuestamente fácil de contar una historia en la que supuestamente no pasa nada, eh, esta cosa increyendo, ¿no? De esta Sí. angustia que tú vas sintiendo como lectora, de algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar con esta gente. Historias también domésticas, ¿no? Un poco dentro de una casa, lo que pasa detrás de una ventana. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, podría María seguir, Fernanda, pero creo sí, que... es muy interesante todo lo que has dicho, lo he venido anotando porque justo quería hablar sobre pelea de gallos y todos los que has mencionado, violencia, el Vallejo, la desigualdad, ¿no? La violencia doméstica que se da en el ámbito de la familia. Carson McCullers, sobre esta angustia y esto que va ocurriendo. Evidentemente eso, un escritor no lo ve al momento de escribir y no es consciente de eso. En Pelea de Gallos, el libro de cuentos que publicaste en Página de Espuma, que desde ya pues es un sello especializado en cuento y una garantía por la curaduría que le da Juan Casamayor, ¿no? Al sello. Quería preguntarte, ¿cómo fuiste definiendo ese estilo, ese tono? Es casi una síntesis de todo lo que has mencionado, pero hay un tono pues ahí en el relato, precisamente al final, esa angustia que va creciendo. Y hay temas también en común con otras autoras, pensaba cuando leí algunos relatos también en estos ámbitos familiares que retrata Samantha Schweblin. Y hay otros, me acordé también de este título de libros de Katia Dagui, Un accidente llamado Familia. Entonces, esta pequeña patria que es la familia, ¿no? Y Sí. la pregunta que quería hacerte sobre Pelea de Gallos es sobre el origen, sobre cómo fuiste perfilando los cuentos. Bueno, es un origen raro porque, como te decía, yo no tenía la pretensión de ser escritora de ficción, digamos, o sea, de ser conocida como escritora de ficción. Yo escribía mis cosas y estaban en mi computadora, pero de verdad, yo nunca he sentido que el periodismo no es suficiente y no he sentido tampoco que mi gran genio creativo estaba oculto, nunca he sentido esas tonterías, ¿sabes? Y tampoco nunca tuve esta obsesión por publicar por publicar. Eso sí que para mí es como, está entre los tres, o sea, es el top de los 7 pecados capitales, ¿no? Ujú. Porque además es una mezcla de todos, gula, orgullo, Sí, vanidad. Imagínate qué cosa tan terrible, ¿no? Un mundo como el nuestro, que se talen árboles y se haga papel, que es una cosa tan valiosa, para publicar una caca que tú has escrito solo porque quieres ver tu libro publicado. Yo eso de ahí como que a la mitad de mi veintena dije, no, 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 no. Yo no quiero, no quiero ser parte de esta egoteca que tienen tantos escritores uy, sí. jóvenes y no tan jóvenes, de decir, todo lo que yo hago merece ir a imprenta, Ujú. ¿no? No, claro que no, el 90% de lo que la gente hace no merece ir a imprenta y sin embargo está ahí ocupando el lugar de los maravillosos árboles que tanto necesitamos. Entonces, no, nunca fue, la verdad, en mi obsesión. Y yo tenía 42 años cuando salió Pelea de Gallos, o sea que, Sí. imagínate, yo
como te digo, escribo toda la vida, pero no era una persona amargada, pensando, Dios mío, le están negando al mundo la posibilidad de leer mis maravillas. No, yo estaba muy tranquila. Lo que pasa es que yo me gané un premio con un cuento, porque claro, yo freelance en España, ¿no? Siempre buscando algo de dinero, ¿no? Muchos autores hacen mofa de eso. Estoy pensando en el grandísimo Fernando Iwasaki. España, aparte de mí, Sí. estos premios, que es un libro delicioso, 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 pero el propio Bolaño mandaba a los premios que en España había por todos lados, por todos los pueblos, o Di Benedetto. Entonces, bueno, para mí no sé, necesitaba el dinero. Y entonces lo mandé y tuve mucha suerte de que ganara y que se publicó ese cuento, que es Nam, que está ahí en el libro. Exacto, así es. Y eso llamó la atención de una mujer agente literaria, que es hoy mi agente literaria, cosa que yo también un delirio, nunca pensé que, o sea, eso era para Bon Jovi, no para mí, ¿no? Tener agente. pero ella fue maravillosa y fue la primera persona que me dijo, ¿tienes más cuentos? Quiero leer más cosas de ti. Esas palabras, yo siempre digo que son como el hada madrina, ¿no? De todos los que hemos sido escritores en el armario, porque fue como decir, me interesa lo que haces, ¿no? Y sin ella no existiría Pelea de Gallos, porque ella fue la que le mandó los cuentos a Juan. Yo no me hubiera atrevido, porque me daba mucho miedo perder su amistad, ¿no? Ponerlo en un compromiso, eso es una cosa que para mí es muy importante. Y bueno, fue hermosísimo, fue de esa manera se fue. Y claro, yo empecé a sacar todos los cuentos que tenía escritos desde 10, 15 años antes. Y bueno, así se fue armando de una manera muy bella, muy bella, muy bella. La primera vez que hablé con Juan para el proceso de edición que hacemos con él, yo estuve llorando toda la tarde sin darme cuenta. Acuérdate, yo tenía 41, 42 y toda mi vida había hecho esto, ¿no? Y entonces que Juan hablara con tal certeza de lo buenos que eran los cuentos y de que el libro iba a ser maravilloso, y yo pensando, me sacaron del armario, ¿no? Por primera vez en mi vida. Ha sido mágico todo lo que ha pasado con este libro, mágico. Es estupendo. María Fernanda, el tiempo nos está ganando. Me Muy he quedado bien. con varias preguntas Si que yo tienes quería cualquier otra pregunta, ahora quería cerrar con una. Quería cerrar sí, con o una. te puedo pasar mi también, si quieres, en otro ¿Ya? rato hablamos. Perfecto. Simplemente quería pedirte, como cerrar al estilo de Lee por Gusto, que es nuestra página, que nos comentes brevemente 5 libros que para ti han sido importantes, significativos como lector. No se tratan de recomendaciones, sino más bien una suerte de biografía lectora, casi esos libros que te han marcado. Bueno, voy a aprovechar esta pregunta para eh, hacerle un homenaje y hacerle justicia a los editores independientes que son quienes permiten que gente como yo, que nunca había publicado nada de ficción, que ya no eran amateurs ni eran novatos porque ya tenemos una edad, podamos tener un primer libro. Entonces, quiero recomendarles no 5 libros, no 5 títulos, sino 5 editoriales. Porque siento que si hay un momento en la historia en el que tenemos que ejercer un consumo solidario y un consumo responsable con la gente que nos ha permitido ser los lectores que somos, es ahora, porque la están pasando muy mal. Entonces, primero y primerísimo, Páginas de Espuma, todo lo que tiene Páginas de Espuma. Absolutamente todos sus libros son recomendables, pero ya que estamos hablando con peruanos, Iwasaki está en Páginas de Espuma y es
una delicia de persona y una delicia de escritor, divertido, que nos hace gozar. Quiero recomendarles la editorial Tránsito, es una editorial española, muy joven, muy nueva, con una propuesta súper interesante. Quiero recomendarles Sigilo, que es una editorial argentina española, que también tiene unos libros que de verdad les van a gustar mucho, mucho. Eterna Cadencia hace un trabajo impecable, 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 impecable. Espérame, se me está yendo una, y todos mis amigos editores han de estar queriéndome matar. Bueno, vamos a decir Sexto Piso, de los amigos mexicanos, que también ha permitido que existan libros que nos han hecho felices a muchos lectores. Creo que esa es la recomendación. Compren libros de editoriales independientes. Y qué pena que no conozco las peruanas, pero échenle el ojo a las cosas que se hacen en su propio país. Sí, solamente para comentar, y a propósito de lo que has mencionado, que son las editoriales independientes las que hacen la apuesta, que a veces después permite que los escritores, como si esto fuera casi una liga así deportiva, den un salto comercial en realidad, pero son las Así es. independientes las que hacen la apuesta Así es, así y es. así permiten dar a conocer la buena. Y se arriesgan completamente. Así Sí. que les recomiendo de verdad mucho que hagan eso ahorita, porque no solamente ayudan a editores, sino a libreros y a los autores. Por Ujú. favor, nada Cierro más. con esta ya que nos queda un par de minutos. ¿Qué buscas tú a través de la literatura? No mucho, no mucho. No mucho. No creo que haya, no creo que haya que buscar nada. Creo que si algo ocurre es un feliz milagro, pero creo que si buscas mucho se te nota, ¿no? Y lo peor que le puede pasar a un autor es que se le note mucho lo que busca. María Fernanda, un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Y solamente para mencionarle al público que María Fernanda Ampuero participa en la Feria del Libro de Lima. Va a estar en una mesa el sábado 5 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de Lima. 3 narradoras conversan. Va a compartir mesa con Ariana Harvix, de Argentina, y Carla Gelfenbein, de Chile. Hasta cualquier momento, María Fernanda. Muy agradecido. Gracias, nos hablamos. Chao.